mis amigos y hermanos de Rompiendo Lazos de Opresión. Gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Les mando un fuerte beso a cada uno de ustedes en cualquier rincón del mundo donde usted esté viendo estos videos. Vamos a orar para dar inicio a este tema y que sea el Señor el que hable a nuestra vida. Cerremos nuestros ojos, acompáñame en oración. Señor, gracias te damos en esta hora por un tema más que nos permites grabar y subir, Señor, a YouTube. Esperando que cada una de las personas que ve este video, Señor, sean totalmente edificados y que puedan comprender las verdades escriturales, Señor. Te pido que este video sea para gloria y honra tuya, que no sea yo hablando, que no sea mi carne, que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, como recordarán, empezamos el tema de la iglesia tradicional bajo la lupa de las Escrituras. Solo había hecho la parte 1 y 2 y en esta ocasión vamos a ver la parte 3. Yo les dije que me iban a salir varios videos y de hecho así ha sido, porque vamos a hacer la parte 3, pero creo que va a haber 4, parte 5. Y si usted está interesado en saber un poquito más qué dice la palabra de Dios acerca de la iglesia tradicional católica, pues puede ver estos videos y también compartirlos, porque mi intención última al grabar estos videos no es para lastimar a nadie, como lo dije desde el inicio, ni para criticar, ni para faltarle el respeto a nadie. Al contrario, mi intención al hacer estos videos es por el amor grande que Dios ha puesto en mi vida para usted, mi amigo, que usted dice ser católico, pero desconoce algunas cosas. Cuánto de lo que yo hago o se hace en la iglesia católica, cuánto de eso podría decir usted es amparado o la base es las Escrituras. Y en esta ocasión, hermanos, yo he querido tocar el tema de la Biblia y vamos a hablar un poquito de eso. Como siempre, pues yo busco qué significa y siempre me voy al diccionario y empaparme un poco del tema, porque yo no quiero traerles acá cosas que no son, cosas que son mentiras, y eso estaría muy mal. Así que vamos a hablar un poquito de la Biblia. ¿Qué les parece? Siempre hablando de la iglesia tradicional, pero ¿qué dicen las Escrituras sobre cómo la iglesia tradicional ha enseñado a usar la Biblia a sus feligreses? Así que la Biblia viene del griego libros, o sea, Biblia significa libros, llamada también Escrituras. Y esta está comprendida por 39 libros del Antiguo Testamento, originalmente en hebreo, y 27 del Nuevo Testamento, originalmente en griego. Estos, al configurar juntos el mensaje, el fin de configurar juntos estos dos, se complementan, y el fin es la salvación de Dios para la humanidad. Y así, uno y otro, el Antiguo y el Nuevo Testamento, juntos hacen la colección de libros, que son 66 libros y divinamente inspirados. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo
capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura, o sea, toda del Génesis al Apocalipsis, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que mire lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3, que la Biblia es inspirada por Dios. Muchos ven la Biblia como un libro cualquiera y dice: eso no es de Dios, esos hombres lo escribieron. Sí, si bien es cierto, hombres lo escribieron, pero fue inspirada. Lo que ellos iban escribiendo, el Espíritu Santo les iba inspirando a hacerlo. Y prueba de que sí ha sido inspirada por Dios es que se complementa con el Antiguo Testamento. Y fue escrito tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los escritores vivieron en épocas totalmente diferentes y no podían decir lo mismo. Y si ellos decían lo mismo, concordaban en lo que decía, era porque el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, era el que los estaba guiando, inspirando a escribir. ¿Para qué nos es útil la palabra de Dios? Para enseñar, nos dice en 2 Timoteo, para redarguir, para enseñar, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo ahorita, enseñando. Para redarguir, o sea, que nos haga sentir la necesidad de Dios, el sentirnos también que somos pecadores y que necesitamos de Él, de ser perdonados por Él, y que necesitamos de Él en todo. Para corregir, ¿verdad? Nosotros somos personas imperfectas que tenemos que ir corrigiendo ciertas actitudes de nuestra vida, y es a través de la palabra que nosotros podemos ir siendo cambiados y transformados. Y para instruir en justicia, es para instruir, usted sabe, es enseñar en la justicia de nuestro Dios. Así que eso es en cuanto a lo que la definición de Biblia se refiere. Déjeme decirle que nosotros los cristianos evangélicos, nosotros consideramos la Biblia como la única regla de fe y práctica. Es nuestra única regla de fe y práctica. No así la Iglesia Católica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia Católica, si bien es cierto, ellos creen en la inspiración de la Santa Biblia, sin embargo, las verdades reveladas para ellos están parte en la Biblia y parte en las tradiciones de la Iglesia. Así que ponen a la Iglesia como autoridad suprema de la fe y la conducta de sus miembros. Y donde hay conflicto en la tradición de la Iglesia con la Biblia, acomodan la interpretación de la Biblia a tal grado que les pueda llevar a avalar las tradiciones, porque para ellos tienen más peso las tradiciones y que la Biblia, ¿verdad? Entonces, si hay una contradicción entre ambas, entre la tradición y la Biblia, entonces la Iglesia Católica trata de acomodar esa parte o tomar algunos versículos de acá y de allá para que eso poder avalar más lo que se llama tradición que la propia palabra de Dios. Pero veamos un poco, como hemos dicho, vamos a ir hablando lo que conocemos acerca de la Iglesia Católica, pero la idea es irla viendo con esa lupa
de las Sagradas Escrituras y que vayamos viendo qué dice la Biblia al respecto. Pero en este caso vamos a ver qué dijo Jesús con respecto a las tradiciones. En Mateo capítulo 15 versículo 2 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, porque también, le respondió con otra pregunta y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí usted puede ver la diferencia. Ellos, los fariseos, le estaban dando más énfasis a la tradición que a la propia palabra de Dios. Y Jesús los increpó y les dice, le responde con una pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Les dice el Señor. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, dice. Y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello que con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. O sea que le estaba dando más énfasis a esto. Y dice, porque dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le estaban dando más énfasis a lo que ellos decían eclesiásticamente que a lo que la palabra de Dios es clara, es contundente. La palabra de Dios no tiene medias tintas. La palabra de Dios no podemos, no puede ser así como un gris. La palabra de Dios es clara y dice lo que tiene que decir, y así nos duela, nos moleste, no nos guste. Y como Jesús les hablaba hacia ellos, ellos lo procuraban, dice la palabra, matarlo, porque no les gustaba que Jesús lo descubría. Entonces ellos le decían: miren, si ustedes nos dan ofrendita ahí, ya ustedes no se preocupen de honrar a padre y a madre. Eso es lo que ellos decían. Y Jesús los descubrió, los desenmascaró y les dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y les dice esta palabra dura que les dolió y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Así que, hermano, si nosotros le damos más prioridad a la tradición que a la palabra de Dios, entonces entramos en contradicción y deshonramos los mandamientos de Dios, deshonramos a Dios, y Dios no está agradado con eso. La tradición surge de la interpretación hecha por hombres pecadores. La tradición no es la tradición no es bíblico. Eso es pura interpretación humana. Nosotros los humanos nada bueno podemos hacer, como dice la Biblia. Jesús dejó bien claro que si una tradición entra en conflicto con las Sagradas Escrituras, se debe rechazar la tradición totalmente, porque la palabra de Dios tiene que estar por encima de cualquier tradición. De no ser así, la tradición invalidaría, perdón, se me lengua la traba,
invalidaría los mandamientos dados por Dios. Todo cristiano debe entender que las escrituras y la tradición son cosas totalmente separadas. Eso no puede ir junto. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para cambiar y transformar nuestras vidas y para tener una relación personal con Dios. Las tradiciones de los hombres no tienen nada que ver con las escrituras. Así que las escrituras son cosas separadas, les decía, distintas e independientes de la palabra de Dios. No tienen nada que ver con la revelación divina. Así que ahora yo les digo que la Iglesia Cristiana Evangélica pone a la Biblia y no a la Iglesia como autoridad suprema de la fe y la conducta. Y la fe y la conducta de sus miembros. Y debe vivir en obediencia a la palabra de Dios. Donde hay conflicto entre las tradiciones eclesiásticas, la Iglesia cristiana siempre va a prevalecer la Biblia, la palabra de Dios. Nunca las tradiciones. La Iglesia Madre, casi unánime, abogó por la lectura y el libre uso de la palabra de Dios, mientras que sacerdotes posteriores restringieron la lectura. Así que, para hacer un poquito de historia, vamos a hablar que en el Concilio de Valencia en 1229, el Concilio de Trento en 1545 y el Papa Clemente XI en 1713, todos condenaron la lectura de la Biblia en su propio idioma y que solo la leyeran ellos mismos. No así el Papa León XIII en 1893 impulsó al pueblo a que leyera la Biblia. Pero a la Biblia que él se refería era la Biblia traducción latina, llamada también Vulgata latina, la cual nadie excepto los sacerdotes podían entenderla. Así que por gusto que ellos tuvieran esta Biblia traducción latina llamada Vulgata, porque ellos no la podían comprender, a excepción de los mismos sacerdotes que ellos sí sabían latín. Afortunadamente, y gracias a la intervención del reformador Martín Lutero, se ha traducido la versión protestante directamente de los idiomas originales hebreo y griego al idioma del pueblo. En el siglo XX, una vez más, la Iglesia Católica ha cambiado de opinión y le ha permitido al laicado tener la Biblia en su propio idioma. Pero a los católicos romanos se les permite Biblias aprobadas por la Iglesia solamente, y que tienen explicaciones y textos bastante difíciles de entender en la parte inferior de cada página, escrita por un teólogo autorizado, porque según ellos la Biblia debe ser interpretada por la Iglesia y no por los laicos, porque estos podrían interpretarla erróneamente. Eso es lo que la Iglesia Católica piensa, y que ha hecho que todo su laicado, todos los feligreses de ellos, no tengan esa disciplina de leer la Biblia ni estén interesados en leerla. Sin embargo,
esto no es cierto que la gente vaya a interpretar erróneamente la palabra de Dios, porque los mensajes de los profetas y de nuestro Señor Jesús eran dirigidos al pueblo común y en lenguaje sencillo para que ellos lo pudieran comprender. Sí, es falso que la Biblia sea difícil de entender. Entonces preguntémonos, ¿por qué Dios mismo mandó a su pueblo Israel a enseñar las escrituras a sus hijos? Y eso, ¿a dónde lo dice? Pues en Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 8. La palabra de Dios dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. De hecho, a la fecha, los israelitas, ellos tienen en el manto que ellos usan, está bordado, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre, y en la orilla está escrito, en la orilla de ese manto tienen escrito la palabra de Dios. Así que ellos la palabra de Dios la tienen en todos lados, y ese es el mandato que Dios le dio a su pueblo, de que repitiera esta palabra a sus hijos. Quiere decir que la palabra la puede entender un niño, y yo puedo dar fe de que así es, porque yo vengo enseñando la palabra a mis hijos desde que eran niñitos, y ellos, claro, hay que irlos poniendo en la palabra, írselas enseñando de acuerdo a su edad y poniéndoles ejemplos que ellos puedan comprender. Pero ellos, mis hijos, ya los dos son jóvenes y ellos entienden perfectamente la escritura, y la escritura es quien les ayuda a que su conducta vaya siendo mejor, a seguir los mandatos que Dios ha dejado y que ellos saben que tienen que cumplir, y que si no lo hacen estarán desagradando a Dios. Pero no tiene nada de difícil, y cuando yo tengo interés, pasión y deseo por conocer las escrituras, el mismo Espíritu Santo es el que ilumina mi mente para que yo pueda entender, y Él es el que me va guiando y el que va abriendo mi corazón y mi mente para que la palabra de Dios sea la regla de fe y conducta para mi vida. La palabra de Dios es tan importante, amigos y hermanos, que pues muchos lo comparan como un manual que trae un aparato electrodoméstico. Por ejemplo, esta computadora, cuando la compramos nueva, traía su manual, porque solo leyendo el manual nosotros podemos entender cómo ella funciona. Si nosotros leemos la palabra de Dios, ese es nuestro manual que Dios nos dejó para que nosotros mismos entendamos cómo funcionamos. Porque la mayoría que no lee la Biblia, ellos creen que lo que ven en el mundo, ellos no saben cómo funcionan ellos, y entonces ellos toman las cosas del mundo, lo que ven, a veces la televisión es el que les enseña,
Y entonces ellos, las modas, los ídolos que tienen, los artistas, ellos son los que dictan cómo una persona que no conoce de la palabra se deja llevar por esas personas, por los que dictan cómo va a vivir. Y como son personas enseñando a otras personas, por lo general les va mal. Porque la Biblia dice que son ciegos guías de ciegos. Un ciego guiando a otro, los dos van a caer en el mismo hoyo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, si nos preciamos de ser cristianos, nosotros, nuestra regla de fe y conducta toda la vida tiene que ser el Señor, y jamás las tradiciones, y jamás nos debemos dejar llevar por las modas, por los artistas, por todo, por la televisión, etcétera, porque eso no nos va a cambiar y a transformar nuestra vida, que es el fin último de Dios para que nosotros podamos llegar al cielo, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Todos queremos pensar que el día que muramos nos vamos con el Señor, pero si mi vida no está siendo guiada por las Escrituras, por la palabra de Dios, lo que sucede es que yo no me voy a ir al cielo, porque yo no voy a tener esa santidad que Dios espera de mí. Porque a través de la palabra de Dios es como un espejo donde yo me puedo ver cómo yo estoy. Si yo tengo un espejo, yo puedo ver dónde tengo las manchitas y me las puedo quitar. Pero si yo no leo la palabra de Dios, yo no sé cómo estoy. Y como no sé cómo estoy, entonces vivo mi vida a mi manera. Y el día que me toque entregarle cuentas a Dios, yo no voy a estar lista, no voy a estar preparada para eso. Así que si la Iglesia Católica tiene razón de que sus laicos no pueden entender las Escrituras porque son muy difíciles para entender según ellos, yo de verdad pienso que entender las Escrituras para nuestros hijos no sería nada difícil, y ya les puse el ejemplo de mis hijos. Y si nuestros hijos ahora son capaces de usar la tecnología como las usan, de entender juegos y cosas bien complicadas, ¿cómo va a ser difícil entender la palabra de Dios? Si Dios la ha dejado precisamente para que nosotros la leamos y nosotros sepamos cómo conducirnos directamente a Dios. Eso creo que es un engaño de Satanás, el hacernos creer que nosotros no vamos a entender la palabra de Dios. Las versiones de la Biblia católica y protestante es la misma. La diferencia está en que en la Biblia católica se incluyen libros apócrifos o deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Estos libros no fueron reconocidos como inspirados por Dios cuando se hizo el canon de la Biblia. Así que ahora usted puede entender, usted puede preguntarle a su sacerdote, o puede comparar una Biblia evangélica con una católica, y la diferencia que usted va a encontrar es que la Biblia católica tiene estos libros apócrifos que en este momento no sé cuántos son, no sé si son 4 o 5, pero estos no han sido inspirados por el Espíritu Santo, así es que nosotros los evangélicos no los tomamos en cuenta como libros inspirados por Dios.
y tampoco están incluidos en nuestra Biblia. Los cristianos evangélicos no los incluyen, como les decía, por los motivos siguientes. Ninguno de los libros es citado por Cristo ni por los apóstoles. También porque estos libros tienen doctrina que contradicen las Sagradas Escrituras. La misma Iglesia Católica no los aceptó como inspirados antes del Concilio de Trento en 1545 y 1546. Contienen trivialidades que no concuerdan con las grandes verdades escriturales. Así que estos son los motivos y la razón por qué la Biblia evangélica no tiene incluidos estos libros apócrifos. Y si usted no me cree, pues usted puede por su lado buscar. Tenemos ahora en internet amplia información. Pues si usted se va a buscar información en las páginas católicas, pues esto no lo va a encontrar. No le digo que vaya a buscar cosas evangélicas, váyase a la historia, váyase a buscar historia de todas estas cosas y usted va a comprender que así es, ¿no? Usted va a poder corroborar lo que estamos hablando acá. Así, por 1000 años, desde el inicio del siglo VI hasta el siglo XVI, mientras la Iglesia romana ejercía su influencia, la Biblia siguió siendo un libro cerrado para el laicado católico. Así que de esta manera la Iglesia romana ha promovido la ignorancia y superstición, teniendo a las personas en cautiverio, porque la palabra de Dios es lámpara. La Biblia dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Usted sabe que la lámpara nos sirve cuando andamos en caminos de oscuridad. Entonces usted enciende su lámpara y usted ya puede ver con claridad. Entonces la palabra de Dios es luz, y si no en las iglesias donde nosotros nos congregamos no nos animan a que nosotros estemos leyendo la palabra, nosotros vamos a andar en oscuridad. Y eso no es bueno para nuestra vida ni para nuestra alma, porque si nosotros andamos en caminos de oscuridad, nosotros no vamos a estar agradando a Dios, y el día que tengamos que entregarle cuentas a Dios, nosotros no vamos a estar listos. Aparte que en esta vida vamos a estar viviendo vidas desordenadas. Usted se fija cómo ahora en este siglo XXI, y cada vez como el mundo se va corrompiendo, como se le está dando más auge a la parte sexual, a la homosexualidad, se le está dando auge al ocultismo. Usted en todas las películas, usted va a encontrar ahí cosas de doble sentido. Usted va a encontrar cómo se le da realce al ocultismo, y el sexo no falta. Así que usted puede ver que estamos en un mundo totalmente depravado, y nuestros hijos están inmersos en ello, nosotros estamos inmersos en ello. Si nuestros hijos no están siendo guiados por la palabra de Dios, su hijo o su hija corre peligro de el día de mañana convertirse en una persona totalmente apartada de Dios, en caminos torcidos, con un corazón, una mente entenebrecida, haciendo cosas que desagradan a Dios y que a veces avergüenzan a nosotros como padres.
pero en la medida que el tiempo pasa y que las personas se alejan más, se apartan más de Dios, que no tienen la palabra de Dios como ese manual para saber cómo vivir la vida agradando a Dios y vivirla de la mejor manera, entonces lo que va a suceder es que nuestros hijos, nuestras generaciones es como si fuera una bola de nieve que viene en una avalancha y se va llevando, arrastrando, envolviendo a nuestros hijos, y que el final va a ser un final de muerte para ellos. Y termino con esto. La palabra de Dios en Salmo 119 dice, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que aprendas este versículo, búsquelo, está en el Salmo 119, versículo 105. Desde ahora en adelante, mi amigo, mi hermano, yo lo invito a que usted lea su palabra y viva conforme a la palabra de Dios. Las cosas que el Señor le mande a hacer, usted hágalo. Y las que el Señor le diga que no tiene que hacer, entonces usted no la haga. Y en esa medida usted va a estar viviendo vida mejor. Y reúnase en su casa con sus hijos, haga una pequeña reunión donde juntos agarren la Biblia y pídanle a Dios que les ilumine su mente y vayan leyéndolas. Les aseguro que van a sumergirse en una experiencia sobrenatural y van a poder sentir que Dios mismo está hablando a sus vidas. Y no se trata solo de leerla, se trata de vivir la palabra de Dios, porque el fin último de nuestro Señor es que vivamos la palabra de Dios, porque ella es la que va a transformar nuestra vida. Y es así, hermanos, como concluimos este tema hablando sobre la Biblia, y que como les decía, vamos a más adelantito a grabar otro video y lo vamos a subir y vamos a seguir introduciéndonos en las cosas que, ¿cómo decirle? Como la iglesia tradicional, pues ella, cómo se maneja ella, qué es lo que les enseña a sus feligreses. Nosotros solo la intención es ir comparando lo que ahí ellos hacen, qué es lo que ellos les enseñan y si está o no apegado a la palabra de Dios, o qué es lo que la Biblia dice. Por eso es que yo a este tema le puse la iglesia tradicional bajo la lupa de las escrituras. ¿Por qué? Porque con la Biblia nosotros podemos ir comparando si lo que ahí se está enseñando es acorde a la palabra de Dios o no. Y si no es acorde, entonces estamos cayendo en una contradicción a la palabra de Dios, y eso no agrada a Dios. Yo esto no se lo estoy entregando, no para que usted se salga de la iglesia católica ni nada de eso. No esa es mi intención, pero sí que usted compare si está en la iglesia correcta, donde ustedes le están enseñando las cosas como deben de ser. Y para eso tenemos que ser un poquito abiertos de nuestra mente, porque a veces nos casamos con la religión, donde nosotros, con la iglesia y la religión, y uno dice, pues yo en esta religión nací, yo aquí voy a morir, y aunque yo no sepa nada, no entienda nada, yo solo porque ahí nací y ahí me bautizaron mis padres, y aunque no sepa absolutamente nada y todo sea todo un ritual, usted puede
quizás molestarse conmigo al escuchar lo que yo estoy enseñando. Pero yo también fui católica, yo también sé de lo que estoy hablando. No soy una persona que desconoce, sino todo lo contrario. Yo estuve ahí, y cuando empecé a leer la palabra de Dios fue que yo me comencé a enterar de que muchas de las cosas que ahí se hacen no están en la palabra de Dios. Y entonces empecé a sentirme mal, porque yo decía, entonces estoy haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y no estoy agradando a Dios. Pero mi consejo es: empiece a leer la Biblia y deje que el Señor sea el que ponga en su corazón si usted debe de seguir ahí o usted tiene que salir de ahí. Solo déjeme decirle, y con esto termino, que hay un versículo en el Apocalipsis donde dice: sal de ella, pueblo mío. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y yo termino con esto. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios porque nos permitió conocer un poquito más sobre este tema. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estudiar un poquito más sobre este tema. Esperamos que sea de bendición para mi amable audiencia, que estos temas abran nuestros ojos, nuestro entendimiento, abran nuestra mente, oídos espirituales, Señor. Desde ya quita toda soberbia y orgullo de nuestros corazones, para oír con humildad, Señor, todo esto que tú nos quieres decir, y así de esa manera nosotros podamos agradarte, Señor, y vivir vidas agradables a ti. Y la misma palabra va a estar haciendo que nos cubra, Señor, de todo lo que el mundo, Señor, nos está queriendo, Señor, influenciar en nuestra vida, y a nuestros hijos, Señor, a nuestras familias están corriendo peligro, porque este mundo cada vez, Señor, se va poniendo más rebelde, más complicado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toca las mentes, los corazones y la vida, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos. Como les digo siempre, no se le olvide darle like y escríbame si hay temas que le estén inquietando y que quiera que que grabemos videos hablando sobre esos temas. Con gusto lo vamos a hacer, y comparta los videos. Ayúdeme a que la palabra de Dios corra, que más personas puedan conocer qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, y que podamos quitarnos vendas, que las personas puedan quitar esas vendas de sus ojos y puedan establecer relaciones sinceras de amistad con Dios. Y pues decirles que los quiero un montón, los quiero mucho. Les mando muchos besos a todos, y donde quiera que usted esté viendo estos videos, Dios me los bendiga. Y será hasta el próximo video en que estaremos subiendo un tema más que será de su edificación, y esperamos que de su agrado también. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.